¿Se escucha? ¿Hola? Eso, pongan más cerca el micrófono para, No estoy de acuerdo. sobre todo para la grabación. ¿Hola? Ahí está. Doctora Hola. Claudia Brezán, sí, buenas tardes. Sí. Le comento que usted tiene 20 minutos como máximo para exponer el caso, sus fundamentos y la decisión que considere adecuada, y que el tribunal luego de ese momento tendrá ocasión de preguntarle si lo cree necesario acerca de algunos elementos o circunstancias que hayan sido incluidas en su exposición y que guarden atingencia con el mismo caso. Le escuchamos a partir de este momento. Bueno, teniendo en cuenta el caso planteado, el fiscal en su requisitoria de acusación efectúa, ¿no es cierto?, la imputación a los señores Eusebio García, Juan García, Ernesto García y Emilio García de los delitos tipificados en los artículos 167 ter y 167 quater, inciso sexto, como agravantes. En el momento de resolver en la audiencia preliminar prevista por el artículo 303, que es el primer paso que tendríamos que pasar a considerar de acuerdo a lo que pude interpretar del caso, la primera cuestión a resolver es con respecto a la admisión o no de la acusación fiscal y en su caso, ¿no es cierto?, ¿en qué medida? En este aspecto, como juez de la IPP, estaría admitiendo la acusación fiscal, ordenando, ¿no es cierto?, la apertura del juicio contra estos 4 imputados por el delito de abigeato, previsto en el artículo 167 ter, y la agravante expresamente invocada por el fiscal en su escrito de acusación, o sea, el inciso sexto. Con respecto al segundo punto, pasaría a tratar el principio de oportunidad que piden aplicación el defensor o los defensores de los otros imputados por el delito de encubrimiento agravado, que son el señor Juan Martínez, Gustavo Mian y Gerardo Reynoso. Bueno, en cuanto al pedido de aplicación del principio de oportunidad, se basan en el artículo 19, inciso quinto, es decir, cuando los imputados arribaron a una conciliación con los terceros o víctimas en el proceso, por lo cual desaparecería el interés, ¿no es cierto?, persecutorio de parte de las personas afectadas por el delito. Al verse resarcido o con el compromiso de resarcimiento, ¿no es cierto?, de los daños que ocasionan, el defensor pide al fiscal la aplicación del principio de oportunidad, el cual considero debe hacerse lugar, ¿no es cierto?, porque en principio tenemos en cuenta que fue planteado oportunamente, o sea, hasta el momento de la audiencia preliminar, hay una conciliación, o sea, un acercamiento de las partes, el injusto producido por el hecho delictual de estas personas se vería reparado, en el cual no habría un interés de parte del Estado o del ejercicio oficioso del fiscal de continuar con esta persecución. Además, teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, el delito que a ellos se les imputa, no es un delito gravemente, digamos, que afecte los intereses sociales ni que haya intereses de menores involucrados, por lo cual
no hay lugar a duda que correspondería a la aplicación de este principio. Y el tercer punto es resolver la cuestión atinente a la sustitución de la prisión preventiva planteada por el defensor de los señores García. Teniendo en cuenta que a esta altura del proceso, el fiscal ya cuenta con los elementos de pruebas en los cuales va a basar su imputación. Es decir, no hay peligro de entorpecimiento de la recaudación, ¿no es cierto?, de del elemento probatorio. Entiendo que son personas arraigadas al lugar, lo cual eliminaría el peligro de fuga, que también está como previsto como fundantes, ¿no es cierto?, para la imposición de la prisión preventiva. Considero que corresponde hacer lugar a la sustitución de la prisión preventiva, imponiéndole a los imputados, ¿no es cierto?, la obligación de presentarse en la comisaría del lugar de su domicilio los días lunes, miércoles y viernes a hacer constar, ¿no es cierto?, de que están en el lugar, la prohibición de salir del país, la prohibición de acercarse al establecimiento ganadero donde se produjo el hecho delictual atribuido a estas personas, y también, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta que, a ver, no, esto venía después, bueno, ahí está, en esa parte estaríamos. Todo esto basado en los nuevos principios del sistema procesal penal que se empezará a aplicar en el futuro, ¿no es cierto?, en nuestra provincia, que tenemos un sistema acusatorio con tendencia adversarial. ¿Qué quiere decir? Que esto lleva a la constitucionalización del proceso penal, donde hay una diferenciación de los roles de los distintos intervinientes en el proceso. O sea, el juez, a partir de este momento, va a pasar a tener un rol totalmente distinto al que tenía anteriormente en el proceso. El juez va a ser, en una primera etapa, el que va a controlar el cumplimiento de la legalidad procesal, es decir, de que se cumplimenten con las normativas que regulan el proceso, además de que va a ser el efectivo garante de los derechos fundamentales, tanto de las víctimas como de los imputados, ¿no es cierto? Y esto está expresamente plasmado en el texto o en el articulado del Código Procesal Penal, lo que desde mi humilde punto de vista, ¿no es cierto?, considero que no es superfluo o reiterativo, sino que hace hincapié en esos derechos que hasta el momento han sido vulnerados sistemáticamente. Esto lo digo esto fuera de la sentencia, ¿cierto? Esto lo digo como profesional litigante. Continúo. Bueno, luego pasaríamos a lo que es la sentencia, porque las cuestiones de la audiencia preliminar ya fueron resueltas. En base a que se ha aceptado el principio de oportunidad planteado por los imputados por el delito de encubrimiento, se deja librado a la querella la posibilidad de continuar o no con acción penal. Por lo que puedo ver aquí, en el caso planteado,
da la pauta de que la querella no ha continuado. O sea que tenemos nada más que la imputación del fiscal contra los señores García por el delito de abigeato y su agravante prevista en el inciso 6 del artículo 166 cuater. Entiendo que la acusación ha logrado reunir los elementos de convicción necesarios para acreditar la conducta típica del delito de abigeato, o sea, la apropiación indebida por parte de los señores García de ganados vacuno ajenos y que luego, ¿no es cierto?, han sido faenados y vendidos a otras personas y también ha quedado demostrado la apropiación de el ganado orejano y vendido a productores de la zona con la excusa de la sequía que efectivamente existe o existía hasta hace un tiempo en nuestra zona y la improbabilidad de que esos terneros o animales orejanos puedan sobrevivir junto con sus madres. Bueno, o sea, estarían reunidos los elementos fácticos en cuanto a la imputación, la figura jurídica, o sea, el delito atribuido es el